el tema del fruto del Espíritu Santo. Hoy es domingo 30 de marzo y vamos a concluir durante la enseñanza de esta mañana y la de la tarde, aleluya, lo que nos dice la palabra en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, de los cuales hemos estado hablando, aleluya, de forma individual, amén, y el domingo pasado, aleluya, hablaba de forma general, amén. Y esta mañana quiero, aleluya, hacer un mensaje, amén, o darte un mensaje de parte de Dios, aleluya, que está basado en el libro de Gálatas 5:23, aleluya. Y es importante, hermano, que tú y yo podamos, aleluya, tener, amén, la avidez, el hambre, amén, de querer, aleluya, conocer la palabra de Dios. De tal manera, aleluya, que haya en nosotros, amén, cierta satisfacción a través de ella. El Señor enseñó que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces es inherente que la vida, aleluya, también le pertenece a la palabra de Dios. Y nosotros tenemos, aleluya, entonces, que cuando tenemos que entender que cuando leemos, aleluya, no solamente involucra una necesidad de memorización, sino que la necesidad más urgente es la que hace el Espíritu Santo manifestando la verdad que podría estar oculta a tus ojos. Y vamos a ir ahí al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 23, amén, porque es la porción de la que quiero hablar esta mañana, amén. Gálatas, capítulo 5, versículos 23 y 24. Cuando esté ahí, usted me regala un amén. Dice el versículo 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ayúdeme a orar. Padre, quiero darle gracias esta mañana, Señor. Le ruego que su Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que hoy sea su Espíritu Santo el que nos enseñe, el que nos guíe a la verdad, mi Dios, que su Espíritu Santo obre sobre nuestras vidas, Padre, para fructificar en nosotros y nosotros podamos manifestar, Dios, aleluya, la obra que usted hace en una nueva criatura. Señor, le agradezco su palabra, Señor, que nos ha heredado para vida eterna, Señor, y le ruego que sea una palabra que pueda grabarse en nuestros corazones, Señor, y sea suficiente para guiarnos, mi Dios, en nuestros actos y nuestros hechos. Le doy toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Quiero hablarte, aleluya, acerca de esta porción que dice que contra el fruto del Espíritu no hay ley. En el versículo 23, al terminar, dice, contra tales cosas no hay ley. Así que estaba yo, aleluya, leyendo este versículo, como lo he leído muchas veces durante este mes, amén, y miré esta porción, hermano, y hace algunos días, amén, se quedó fijada ahí en mi mente, queriendo entender, aleluya, por qué dice eso Pablo a los Gálatas. Hermano, los Gálatas eran un pueblo de Dios, aleluya, que había sido ministrado, evangelizado, enseñado, establecido, y que tenían una estructura, amén, dentro de la iglesia, pero en algún punto de sus vidas, aleluya, Pablo a través de su carta nos enseña que ellos se habían estado desviando siguiendo otro evangelio, que algo los había a ello, hermano, aleluya, los había fascinado, y respecto a esta fascinación ellos comienzan a tomar otro rumbo, amén, del evangelio que él les había dado, amén, del evangelio de Jesucristo. Así que lo que hace Pablo en la carta de los Gálatas, hermano, es hablar acerca, aleluya, de cómo es el Espíritu Santo, hermano, quien debe de guiarnos, cómo es el Espíritu Santo el que debería de estar obrando para que nuestras vidas fructifiquen glorificando al Señor. Así que cuando llegamos a cuando Pablo llega a este punto de la carta, amén, a los Gálatas, y que está por terminar, él les dice, saben, aleluya, contra estas cosas no hay ley. Así que lo que tú y yo tenemos que entender y comprender es que el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, aleluya, no son algo, aleluya, que tengan que resplandecer en el corazón de un hombre por causa de estar obligados, a causa de una ley que dictaminó nuestro Dios.
Amén. Tú no puedes amar forzosamente a tu hermano, porque en la iglesia hablamos acerca del amor. Tú no puedes perdonar, aleluya, a tu hermano, aleluya, mostrándole esa piedad o esa bondad a fuerza, porque el pastor te dio la dirección y te dijo perdónalo, y entonces tú te vas, aleluya, con un sentir de carga, porque estás siendo forzado a ser perdonado, porque alguien instituyó una ley del perdón. Lo que está diciendo, aleluya, Pablo, hermano, es que sobre estas cosas no hay ley, porque no nacen de la ley, sino nacen, hermano, y fructifican de parte del Espíritu Santo, quien es la tercera persona de Dios, quien tiene la misma esencia que Cristo Jesús. Así que cuando tú y yo miramos, aleluya, para actuar en algunas de las cosas que ya he estado enseñando todo este mes, aleluya, de fruto por fruto, y tú crees, aleluya, que tendrías que ser manso porque es una ley, porque como soy cristiano ahora estoy obligado a tratar con mansedumbre a otro. No, hermano, entonces tú estás mal, porque tú quieres ser manso, porque te sientes obligado y por ende nunca podrás ser manso, ni podrías ser una persona amable, que es un sinónimo de mansedumbre. Y algunos de ustedes hoy, aleluya, podrían mostrar paciencia por algún momento porque te sientes forzado, porque participas en algún ministerio, y el hecho de participar en un ministerio te hace sentirte obligado a cumplir con una forma de actuar, de vivir y de ser. Y eso es lo que hace que una persona sea inconstante en sus caminos, porque su doble ánimo, hermano, aparecerá en algún punto de su caminar en Cristo Jesús. Algunos de ustedes quizá en algún punto dijeron, voy a ser obediente. Y empezaste a ser obediente porque tú quieres ser obediente, no porque te haya mostrado Cristo que tienes que ser obediente. Así que tu obediencia ha durado solo el momento y el tiempo que tú quisiste que tú quisiste ser obediente, como aquel que dice voy a dejar de tomar sin la intervención del Espíritu de Dios, de la salvación, la gracia, la misericordia, la justificación y todo aquello que hace el Señor cuando salva y libera a alguien. Entonces tú dejaste de tomar esos días que quisiste dejar de tomar. Voy a dejar de fumar, voy a dejar de drogarme, voy a dejar de estas prácticas, y las has dejado, hermano, hasta que las aguas se calmen, como decimos vulgarmente. Lo que Cristo está queriendo hacer en su pueblo, hermano, es que Él quiere, aleluya, ser la fuente de la cual brote tu amor, para que tu amor, que sea suficiente, pueda cubrir la multitud de los pecados, y entonces el perdón, hermano, aleluya, sea algo sobrenatural en ti, no natural de ti, sino sobrenatural, porque el Espíritu Santo obra en forma sobrenatural. Pero cuando tú y yo sujetamos los frutos del Espíritu Santo, hermano, aleluya, a la ley, cuando tú estás sujetando este actuar, aleluya, a que creas y lo sujetas al pensamiento de creer que soy yo quien te lo demando, que si tú no eres así, yo te voy a quitar el ministerio, que si tú no te comportas así, entonces, aleluya, tendrás consecuencias en la iglesia. No. No, porque eso te tiene forzado. Y lo peor de sentirte forzado, hermano, es que te has olvidado que tienes que buscar a Dios para que Él opere en ti, fructifique en ti. Contra tales cosas no hay ley, porque Jesucristo, hermano, aleluya, amén, vino, aleluya, para mostrarnos ahora, ya no, aleluya, el fruto de la ley, sino el fruto de la gracia, el fruto de la esencia del amor de un Dios verdadero y real. Cuando tú y yo, aleluya, estamos, aleluya, hoy manifestando un actuar por ley, usted acabará muy frustrado, usted acabará, hermano, tirando la toalla, usted acabará, aleluya, no entendiendo ni comprendiendo, aleluya, lo que es la autoridad. Cuando tú tienes un líder, amén, y ese líder es tu cabeza, y ese líder es tu líder, y tú tienes que estar, aleluya, subordinado a él, y la palabra subordinado te molesta, te irrita, te incomoda, te da picazón, es porque tú estás, aleluya, actuando, amén, bajo la ley. Tú leíste conmigo, espero que lo hayas leído. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 3, a ver, póngase ahí rápidamente. A ver, alguien que lea Gálatas 3, 24. Gálatas 3, 24. A ver, hermana Mimi, acá la hermana Mimi.
Órale. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para Así es. llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. Así es. Dice, ¿quién si ubica la palabra ayo? Ayo significa maestro. ¿Quién dice que era el maestro? Ahí lo acabas de leer. ¿Eh? La ley. ¿Cuál Cristo? Digo que ni atención me pone. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Así que en el Antiguo Testamento, hermano, la ley era importante y las personas seguían la ley. En el Antiguo Testamento no estaba, aunque está implícito en la forma en que vivían y si era real, pero no estaba como tal las palabras como en el Nuevo Testamento. La paga del pecado es la muerte. Así que la ley, hermano, decía que si tú actuabas de una forma, aleluya, entonces tenían que apedrearte. Estaba implícito que la falta a la ley, amén, causaba la muerte. Así que mucho tiempo la ley, hermano, amén, fue la guía, aleluya, del hombre. Lo que establece la ley, incluso en nuestros tiempos, hermano, desde un punto humano, social, jurídico, como lo quieras ver, si no está en la ley, no es una falta. En la Biblia también lo dice, amén. Si no está instituido por Dios, hermano, entonces no era pecado. Así que cuando tú y yo, hermano, aleluya, miramos a Pablo diciendo que esto no depende de la ley, nosotros tenemos que comprender que nuestro actuar no puede provenir, aleluya, de una ley de tal manera que nuestro corazón hoy esté obligado. Y quiero darte algunos ejemplos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, hermano, el cual, aleluya, sin duda alguna, amén, sacaba, hermano, aleluya, la esencia de su corazón, aleluya, y la esencia del Espíritu Santo y la esencia del Padre, cumpliendo con el fruto. Hay una porción, aleluya, en el libro de Lucas. Lucas capítulo 10, Lucas 10, versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Lo que Jesús está enseñando, hermano, aleluya, es como el fruto de la misericordia, aleluya, no depende, hermano, de quién seas, porque si miramos, aleluya, al sacerdote y al levita, eran hombres y personas que deberían de haber representado a Jesucristo, que deberían representar a Jehová de los ejércitos, que podían representar al Dios que ellos servían. Sin embargo, como no había una ley, hermano, aleluya, que los obligara, aleluya, a detenerse y a mirar, aleluya, por el prójimo que estaba ahí, hermano, en términos moribundos, ellos no se detuvieron y para ellos en su mente, hermano, no habían pecado porque no habían transgredido ninguna ley. De tal manera que cuando Jesucristo habla acerca de nuestro comportamiento, hermano, quizá tú y yo hoy, aleluya, en nuestro conocimiento creemos que no estamos transgrediendo nada y por ende, aleluya, no podemos, aleluya, mostrar los frutos del Espíritu como la templanza, la bondad, la paciencia para con otros, porque para nosotros, hermano, aleluya, aquella persona no es digna de que yo actúe así con él y no estoy obligado a eso por la ley.
pero sí estás obligado, escúchame bien, por la gracia que te ha sido encomendada, por la misericordia que ha actuado sobre ti, porque el Señor dice, dad de gracia lo que recibiste de gracia. Tú tienes que actuar como se actuó contigo. Así que todo lo que Cristo ha manifestado sobre tu vida, hermano, aleluya, sabe que no podrías manifestarlo de forma natural o bajo la ley, pero sí puedes manifestarlo, hermano, viviendo, aleluya, en el Espíritu de Dios. Y mientras tú quieras seguirte conduciendo, aleluya, en la ley, también la ley tiene restricciones, aleluya, en las cuales podrías acabar muy mal. Así que es mucho más interesante y glorioso, aleluya, que el hombre actúe, hermano, en el sentido, amén, de ser, aleluya, un hombre que esté comportándose bajo el poder del Espíritu Santo y manifestando esos frutos. En el libro de en Marcos capítulo 1, bueno, mire, vamos primero a Levítico. En Levítico Levítico 13, a ver, alguien ayúdeme a leerlo. Levítico 13, a ver, alguien más que los únicos dos, nadie más le gusta leer. A ver, hermana Astrid, Levítico 13, o no encuentra la escritura. Levítico 13, 45 y 46. Y el leproso en quien hubiere llega, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Su morada. Esa es la ley. Vamos a Marcos 1. Marcos capítulo 1, versículos 40 y 41. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. ¿Qué decía la ley, hermano? Que él era inmundo. Y aparte tenía que estar solo y fuera, hermano Yair, se está viciando, puedes checarle. Y aparte, aleluya, tenía que estar fuera del lugar. Así que ese hombre, hermano, que decía que era inmundo, aleluya, no podía tener contacto con las personas. Jesucristo conocía la ley y todas las personas conocían la ley, y la ley era fuera de esa línea para allá. Y lo que hace Cristo, hermano, aleluya, es tocarlo. Eso estaba prohibido. El que Él viniera a Cristo estaba prohibido. Pero el fruto del Espíritu, hermano, aleluya, no se mueve ni se basa en la ley. Mi forma de actuar para con los demás ya no está sujeto a la ley, porque lo que hace el Espíritu en mí, aleluya, es algo sobrenatural, aleluya, que va por encima de lo que el hombre ha determinado. Así que si tú y yo estamos actuando con nuestros semejantes, según, aleluya, te lo marca tu ley personal, tu ética personal, quiero decirte, hermano, que es necesario y urgente que el Espíritu Santo empiece a actuar en ti para que muestres la esencia verdadera del Dios que te perdonó y que trató contigo, hermano, aleluya, cuando estabas en tu inmundicia. Porque Cristo nos tocó estando llenos de lepra. Hoy tú no quieres tocar al leproso. O sea, tú eres mejor que Cristo, eres más santo que Cristo. ¿Estás aquí? ¿Quién de nosotros puede determinar si la otra persona, aleluya, merece o no el perdón? Si Cristo lo hizo contigo, tú deberías de perdonar. ¿Quién de nosotros podría determinar si tenemos que tener favor o no? Es que muchas veces, hermano, hemos ligado nuestro actuar a leyes humanas perversas que no honran a Dios, que no glorifican al Señor, que no manifiestan salvación en tu vida. Jesús vino para poder, hermano, mostrar que su ayo ya no era la ley, que el ayo era la justicia de Cristo, la misericordia.
Por eso es que cuando una persona obra en amor, en paciencia, en mansedumbre, cuando un hombre obra en templanza, cuando un hombre obra en fe, hermano, está mostrando, aleluya, no su debilidad, sino como decía Pablo, en mi debilidad Jesucristo se manifiesta. Es en mi debilidad, es en lo que yo no quiero hacer, aleluya, por mí mismo, sino porque Él me guía. Ahora mi ayo es el Espíritu Santo. Ahora el que me guía, tras del que yo voy, es Jesucristo. Y los frutos de seguirlo a Él y los frutos de que Él me dirija son estos. Es así como la iglesia debe de moverse, hermano. Es así como la iglesia manifiesta. Porque lo que leíamos ahí en Gálatas, aleluya, en el versículo 24, dice, porque los que son de Cristo han crucificado su carne y sus pasiones. Porque sabemos bien que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Así que cuando uno está en pos de manifestar la fructividad del Espíritu, es porque mi carne ya no está en oposición a lo que Dios quiere hacer. Ya no es mi carne la que gobierna. Porque si mi carne gobernara, yo le diría al leproso, este no es tu lugar, vete a tu lugar, sana cuando tengas que sanar, no me pidas ayuda, estás así porque tú lo buscaste. ¿Cuántos actuamos así? Porque el fruto del Espíritu, hermano, aleluya, ya no está bajo una ley. Ya no es la ley la que nos conduce a actuar, sino la misericordia. Hay otra porción, aleluya. Y vamos primero a mirarlo. Éxodo 21. ¿Cuántos están aquí? Éxodo 21. Éxodo, capítulo 21, versículo 22 al 25. Voy a hacer un ejemplo de toda la ley. Si alguno riñere e hiriere a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esto es la ley. Si hubiere un atentado contra mí, si alguien hiciera algo contra mí y en ese hacer, hermano, pasara algo de esto, bueno, lo que ese hombre que hizo, aleluya, debería de pagar de la misma forma, y lo describe ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura. Pero el Señor, hermano, Mateo, capítulo 5, Mateo 5, versículo 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Ya leyó todo, ¿cuánto más? ¿Sí está aquí? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hasta ahí quiero dejarle. Ya no es la ley lo que nos conduce. Ya no es regresarle el ojo por ojo. Ahora es que yo voy a actuar como cristiano de una forma diferente. Y es que, hermano, hasta nuestros días, quizá no en la gravedad literal de la escritura, ojo por ojo, pero sí seguimos en la gravedad de la actitud de un corazón natural, de él no me habla, no le hablo.
Y como yo lo he enseñado en otras ocasiones, hermano, aleluya, si no me habla, yo le voy a hablar, porque al no hablarle yo como él lo hace, yo estoy usando la ley, o quizá estoy siendo peor que él, porque me he dado cuenta de su actitud y ahora yo voy a buscar tener la misma actitud o peor. Cuando nosotros actuamos de esa forma, hermano, aleluya, no es el Espíritu Santo el que te está llevando a que no le hables, al que te habla, al que le hagas muecas, al que te hace muecas. Hoy tenemos que entender, hermano, aleluya, que el pecado, aleluya, se ha, hermano, aleluya, metido, amén, en la conducta del hombre, aleluya, cristiano, y que cree que está actuando de forma justa. Que muchas veces el diablo nos ha engañado, hermano, en creer que esa es la forma de tratarlo, aleluya, porque se lo merece. Si Dios pensara de la misma forma que tú, ¿dónde estarías hoy? Si Dios pensara sin los frutos del Espíritu, si Dios obrara o viniera sobre nosotros sin misericordia, sin mansedumbre, sin amor, sin paz, sin paciencia, sin benignidad, ¿cómo sería tu juicio? ¿Dónde estaría hoy el humano sin esta esencia? Porque así es como puede estar la iglesia hoy sin la esencia del Espíritu. Así puede tratarse hoy la iglesia entre sí misma, aleluya, sin manifestar que el Espíritu ha estado obrando, aleluya, y ya no la ley. Cristo lo estableció y lo enseñó, y Pablo, hermano, lo ratifica a los Gálatas. De hecho, Pablo en la escritura a los Gálatas le dice, si alguien ha caído, si alguien ha pecado, restauradle con mansedumbre. ¿Sí lo leyó o no lo leyó? Pues no es cierto, no lo dice en Gálatas. ¿Ya ve cómo me engaña? No es cierto, sí dice en Gálatas. Sí lo dice ahí. Dice, si alguien pecó, restáurale con mansedumbre. Aquí nosotros, si alguien pecó, quítate, pecador, no me llevo contigo. Ojo, porque Cristo se sentaba a la mesa de los pecadores. Pero dice, restaurarle. No dice síguele la corriente, no dice ten la misma lógica, no dice convive en su pecado. Restaurarle es ministrarle para que se arrepienta, porque lo único que restaura la vida de una persona es su arrepentimiento. ¿Estás aquí? Es importante, hermano. Juan, capítulo 4. ¿Quién me está siguiendo o no? Juan 4. Versículo 5. Dice la palabra de Dios. Perdón, espéreme. Gloria a Dios. ¿Está ahí Juan 5? Dice la palabra de Dios en el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Lo que este hombre había vivido, hermano, aleluya, era, aleluya, un cúmulo de personas, aleluya, mirando a sus intereses personales antes que los de él. La obra del Espíritu Santo, hermano, no está para manifestar primero nuestras necesidades, sino para atender a la iglesia, para atender al pueblo de Dios. Lo que hace el Espíritu Santo en mí, hermano, no es para que primero esté bien yo, como te enseña este mundo. Este mundo nos dice que si no estamos bien con nosotros mismos, entonces no puedes estar bien con nadie más. Hay veces que ni tú te aguantarás, pero tendrás que mostrarle paz o misericordia a aquel, aleluya, que está viviendo un tiempo también de desesperanza.
Hay veces, hermano, aleluya, que tú también estarás enfermo y tendrás que orar por los enfermos. Tendrás que levantarte de tu sillón, tendrás que dejar tu tiempo, hermano, aleluya, de reposo por tu enfermedad, y tendrás que ir y orar por aquellos, porque primero está el reino de Dios y su justicia. Tú tienes que entender, aleluya, a quién sirves y por qué el Espíritu Santo ha obrado en ti y para qué fructifica. Cuando tú tomas los frutos de Dios para ti y engordar espiritualmente, tú o usted no está manifestando la esencia de Cristo. Los hombres le dijeron, ¿por qué quieres que vayamos allá si allá buscan para matarte? Y le dijo, porque es lo que tengo que hacer, porque esto es lo que tengo que mostrar, porque esto es lo que me envió a hacer mi Padre. Porque Cristo mismo, hermano, nunca antepuso, aleluya, su beneficio al beneficio de mostrarles al Dios verdadero y real. El fruto del Espíritu Santo, amén, está dado a los hombres para que muestren la evidencia del interés de Dios sobre aquellos que hoy se están perdiendo. No es para que tú te sientas mejor que otro. No es para que tú manifiestes que eres más bueno que otro. Es para que tú entiendas que antes de tu descanso está el servicio a Dios. Porque también te gusta quejarte. ¿Estás aquí? Y entonces, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está ese amor por el cual dice la Biblia que todo se puede, todo se supera, todo se soporta, todo se hace? Es necesario comprender, hermano, que el actuar de Dios, aleluya, a través de Jesucristo es el más claro ejemplo que tiene un cristiano, aleluya, para que pueda manifestar, aleluya, que el Espíritu Santo está obrando y ya no la carne, porque la carne fue crucificada, aleluya, con los deseos y las pasiones, y el que nos gobierna es el Espíritu Santo de Dios, y por ende los frutos son manifiestos a la iglesia para edificación, para consolación, para justificación. Si la iglesia no manifiesta estos frutos, entonces, ¿de dónde la iglesia, hermano, aleluya, podrá ser consolada y restaurada? Y estas palabras no implican que Cristo esté fuera de la ecuación. Pero somos nosotros y entre nosotros, aleluya, que Cristo ha mandado como ser un cuerpo y que entre los mismos miembros, hermano, podamos, aleluya, ayudarnos y podamos, aleluya, edificarnos. Así que es importante que hoy puedas mirar que si tú miras una ley, aleluya, que a tu parecer es conveniente, no es la ley como deberías de tratar a tu semejante. Porque Jesucristo nunca te trató bajo la ley, sino bajo la gracia. Pongámonos de pie, aleluya, esta mañana y vamos a orar. Y esto, dice, y esto no está bajo la ley. Esto no está escrito que sea forzoso. Amarás a tu hermano. Y órale, y si no lo amas, te vas a ir al infierno. No es una ley lo que conlleva al hombre a sentir misericordia por otro. La ley decía ojo por ojo. La ley decía eres inmundo. La ley decía cuando vino el Señor y acaba de pasar el viernes o cuando fue la samaritana aquí. Sí, fue la samaritana acá, ¿no? En Veracruz no se hace eso. Allá no somos tan cristianos. La ley prohibía que samaritanos y judíos se llevaran. Y Cristo le dijo, si tú me pidieres agua, yo te la daría, sin pretexto. Y el agua que yo te daría correría dentro de ti como un río de agua viva. Y no solo eso, sino te quitaría la sed. Cuando él le pidió agua a la mujer, le dijo, no, ¿por qué me hablas? Las leyes marcan que tú y yo no podemos tener amistad. Pero Cristo no estaba ahí para cumplir la ley, estaba ahí para cumplir la gracia, la misericordia, para mostrar la esencia. Hermanos, no podemos seguir conduciéndonos quizá, por llamarle de alguna manera, con la dureza que genera una ley en nuestra mente. Con la dureza de corazón que genera la ley, aleluya, de querer nosotros, aleluya, ser juzgadores. Ninguno de los frutos
que da el Espíritu Santo o ninguna de la forma en la que manifiesta el Espíritu Santo su esencia tiene que ver con juzgar. Los frutos que están ahí, hermano, tienen que ver con restaurar, tienen que ver con amar, tienen que ver con extender, hermano, la misericordia, tienen que ver con el buen trato, tienen que ver con la buena atención, tienen que ver, hermano, aleluya, con la amabilidad con la que Cristo siempre se condujo, aún con aquel que vino y le dio un beso para traicionarle. Porque el fruto del Espíritu no está ligado a una ley personal, a una ley rigurosa. Si tú hoy te sientes obligado a perdonar, a amar, a servir, a restaurar, te sientes obligado, hermano, aquí en la iglesia, habla con tu líder, puedes hablar conmigo, porque nosotros no estamos aquí para obligarte a nada. Pero tienes que entender, y no es malo ocultarlo, que si para ti es una ley, amén, amar a tu esposa, para ti es una ley respetar a tu marido, entonces tienes que entender la urgencia de que el Espíritu Santo obre en ti. La urgencia de que sea el Espíritu Santo tu ayo, tu nuevo maestro, quien te dirija. De tal manera que entonces, aleluya, todo lo que hagamos literalmente provenga de ese fruto sobrenatural del Espíritu de Dios. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos y meditas? Y meditas un momento acerca de cómo actúas con los demás, de cómo tratas a los demás, de cuál es la forma en la que juzgas a los demás. ¿Hasta qué punto, aleluya, tú has creído que aquel merece o no merece? ¿Quién te ha puesto en posición de juez? Porque Cristo no puso a la iglesia como una jueza, sino como una restauradora, como una publicadora de gracia y misericordia, no solo de palabras, sino de hechos. Y nosotros tenemos que entender que todos estos frutos que podríamos hoy manifestar no deben de venir de una situación forzada, sino literalmente de esa obra gloriosa de Dios sobre nosotros, de ese gobierno espiritual en nuestras vidas y que ya no tiene nada que ver con nuestra carne. Así que medita un momento y vamos a cantar una alabanza, vamos a adorar a Dios. El llamado a este altar es para pedirle a Dios que no seamos personas que actuemos en un sentido de ley. Que no seamos nosotros, aleluya, esas personas duras de corazón, insensibles a la situación. Que podamos ser personas, hermano, que manifiesten que es el Espíritu Santo el que nos guía, que es el Espíritu Santo el que nos gobierna, que no son nuestras leyes personales, sino que es nuestro Dios que nos lleva a manifestar su esencia y su gracia por medio de su Espíritu. Aleluya.